Caso Chocrón Chocrón versus Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo soy Antonio Encarnación. Veamos. Antecedentes. En 1978 entró en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José. Es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados partes. Según el Estado, por la crisis del Poder Judicial venezolano, en 1999 se convocó un referéndum popular para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con un triple propósito. 1. Transformar el Estado. 2. Crear un nuevo ordenamiento jurídico. Y 3. Lograr el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa. La Asamblea crea, por decreto, la Comisión de Emergencia Judicial. Entre las competencias de esta comisión estaban elaborar el Plan Nacional de Evaluación y Selección de Jueces, organizar el proceso de selección de los jueces mediante concursos públicos de oposición para todos los tribunales y circuitos judiciales y seleccionar los jurados correspondientes. Por otra parte, el decreto estableció que los cargos que quedaran vacantes serían llenados por los respectivos suplentes o con jueces, o hasta criterio de la comisión, hasta tanto se realizaran los concursos públicos y de oposición, y que en casos especiales la Comisión de Emergencia Judicial podría designarlos siempre que cumplieran con los requisitos previstos para los jueces accidentales. Dicho decreto dejó sin efecto la estabilidad establecida por la ley a los actuales jueces en función, quienes podrían competir en los concursos públicos de oposición que se abrirían para cubrir sus cargos. De acuerdo con el decreto de reorganización, la declaratoria de emergencia judicial por parte de la Asamblea Constituyente tendría vigencia hasta la sanción de la nueva Constitución de Venezuela. Cuando se proclama la Constitución, se establece el ingreso a la carrera judicial por concurso. Se crea la Comisión Judicial del Tribunal Superior Judicial, que, de acuerdo a la jurisprudencia, se encuentra delegada por ese mismo tribunal para nombrar jueces designados con carácter provisorio o temporal y de remover a los mismos cuando no opere una causal disciplinaria. Tanto la Sala Político-Administrativa en adelante, SPA, como la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, acorde con el decreto de reorganización del Poder Judicial, sostienen que los jueces provisorios y temporales son de libre nombramiento y remoción. Por tanto, el derecho a la estabilidad está reservado a los jueces que ingresen a la carrera judicial por la vía constitucionalmente consagrada y legalmente desarrollada, esto es, mediante concursos públicos o de oposición. Las partes litigantes y sus representantes fueron la demandante Mercedes Chocrón Chocrón, representada por los señores Carlos Ayala Corao y Rafael Chavero Gástic, y la señora Marianela Villegas Salazar. El demandado, el Estado de la República Bolivariana de Venezuela, representada por el señor Germán Saltrón Negretti, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representada por el señor Paulo Sergio Piñeiro, comisionado, y al señor Santiago A. Cantón, secretario ejecutivo, como delegados, y la señora Elizabeth A. Merced, secretaria ejecutiva adjunta, y la señora Silvia Serrano Guzmán, especialista de la Secretaría Ejecutiva, como asesoras legales. Principales hechos del caso. La demanda fue notificada al Estado y a los representantes el 23 y el 28 de diciembre de 2009 respectivamente. Se recibieron las declaraciones rendidas ante federatario público de dos peritos propuestos por la comisión. Las declaraciones por los señores Jesús María Casal Hernández y Parán Kumarasamy y Roman Duque Corredor, peritos propuestos por la comisión en el caso Apitz Barbera y otros versus Venezuela. El Estado rechazó el uso de las declaraciones de estos peritos, alegando que el juez presidente se había inhibido del conocimiento de esa causa, pero el tribunal desestimó el alegato, indicando que la inhibitoria no estaba relacionada con los argumentos expuestos por el presidente de la Corte al informar de su inhibitoria. Sin embargo, la Corte no utilizó estos peritajes, indicando que el acervo probatorio era suficiente para resolver el fondo del asunto. El 25 de noviembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención,
una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela en relación con el caso número 12.556 Mercedes Chocrón Chocrón, originado mediante una petición recibida en la comisión el 15 de mayo de 2005. El 17 de marzo de 2009, la comisión adoptó el informe de fondo número 909 y la transmitió al Estado, concediéndole un plazo de 2 meses para que informara sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión. Después de considerar que Venezuela no había adoptado las recomendaciones incluidas en dicho informe, la Comisión decidió someter al presente caso a la jurisdicción de la Corte. En la demanda se alegó una supuesta destitución arbitraria de la presunta víctima de cargo de jueza de primera instancia en lo penal de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, en ausencia de garantías mínimas de debido proceso y sin una adecuada motivación, sin la posibilidad de ser oída y de ejercer sus derechos de defensa y sin haber contado con un recurso judicial efectivo frente a presuntas violaciones del derecho, todo como consecuencia de la falta de garantía en el proceso de transición del Poder Judicial. La Comisión solicitó a la Corte que declarara el Estado responsable de la violación de los derechos consagrados en los artículos 8, garantías judiciales, y 25, protección judicial, en relación con el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos, y 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno de la Convención Americana, en perjuicio de la señora Mercedes Chocrón Chocrón. Asimismo, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de medidas de reparación, así como el reintegro de las costas y gastos. Además de lo indicado por la Comisión, los representantes de la señora Chocrón Chocrón solicitaron a la Corte que declare la responsabilidad del Estado por la violación del artículo 23, numeral 1, literal C, derechos políticos, de la Convención Americana, y precisaron la solicitud de reparaciones y de costas y gastos. El Estado respondió a la demanda con una excepción preliminar, indicando 1. Parcialidad de las funciones que desempeñan algunos de los jueces de la Corte, y 2. Necesidad de agotamiento de los recursos dispuestos en el ordenamiento jurídico venezolano. Asimismo, el Estado negó su responsabilidad internacional respecto a la violación de los derechos alegados por las demás partes. Ambas fueron desestimadas por la Corte, la primera ya se ha mencionado, y la segunda por extemporánea. Los representantes de la señora Chocrón alegaron un motivo político a la remoción de la misma durante el juicio de fondo, relacionado con una decisión que la misma había emitido como jueza en un caso contra el general Carlos Rafael Alfonso Martínez. La Comisión Interamericana consideró que no era necesario entrar en el análisis de la motivación de la remoción, en tanto el acto como tal presentó deficiencias suficientes para concluir que el mismo constituyó una violación a la Convención Americana. El Estado indicó que no son los hechos que alega la presunta víctima los que dieron origen a su separación del cargo, sino el ejercicio del poder discrecional de la Comisión Judicial para dejar sin efecto las designaciones de jueces temporales. El tribunal consideró que el alegado hecho que había motivado que se dejara sin efecto el nombramiento de la señora Chocrón Chocrón no forma parte del marco fáctico de la demanda en el presente caso, puesto que estos hechos no fueron planteados como tal en la demanda de la Comisión. Argumentos dados por el tribunal para decidir el caso. La Corte basó su decisión en los siguientes argumentos. El principio de independencia judicial en relación con la libre remoción de jueces provisorios y temporales. Conforme a la jurisprudencia de la Corte y del Tribunal Europeo, así como de conformidad con los principios básicos de las Naciones Unidas relativo a la independencia de la judicatura, las siguientes garantías se derivan de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas, deber de motivación y derecho a la defensa. Este tribunal ha señalado que es exigible a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, cuyas decisiones puedan afectar los derechos de las personas, que adopte dichas decisiones con pleno respeto de las garantías del debido proceso legal, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos, como establece el artículo 8 de la Convención. Al respecto, en el presente caso, la Corte constata que la designación de la señora Chocrón Chocrón fue dejada sin efecto con bases en unas observaciones cuyo contenido y naturaleza jamás le fue precisado. Efectividad de los recursos. La Corte ha señalado que el artículo 25, numeral 1 de la Convención contempla la obligación de los Estados parte de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. En ese sentido, no pueden considerarse
considerarse efectivos aquellos recursos que por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado resulten ilusorios. Permanece en condiciones de igualdad las funciones públicas. Al respecto, la Corte resalta que en los casos Apitz Barbera y otros, y Reverón Trujillo, este tribunal precisó que el artículo 23, numeral 1, literal C, no establece el derecho a acceder a un cargo público, sino hacerlo en condiciones generales de igualdad. Esto quiere decir que el respeto y garantía de este derecho se cumple cuando los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución sean razonables y objetivos, y que las personas no sean objeto de discriminación en el ejercicio de este derecho. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. El artículo 2 de la Convención dispone lo siguiente: si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. En consecuencia, la Corte establece que la existencia de normas y prácticas claras sobre la vigencia plena de garantías judiciales en la remoción de jueces provisorios y temporales, por sus consecuencias específicas en el caso concreto, generan una afectación al deber de adoptar medidas idóneas y efectivas para garantizar la independencia judicial, lo cual genera un incumplimiento del artículo 2 en relación con los artículos 8, numeral 1 y 25, numeral 1 de la Convención Americana. La Corte, por tanto, decidió a unanimidad desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado. Además, declaró que el Estado violó el artículo 8, numeral 1, garantías judiciales, derecho a ser oído, en relación con el artículo 1, numeral 1, obligación de respetar los derechos de la Convención Americana, en perjuicio de la señora Chocrón Chocrón. Que el Estado violó el artículo 25, numeral 1, protección judicial, derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, en relación con el artículo 1, numeral 1, obligación de respetar los derechos de la Convención Americana, en perjuicio de la señora Chocrón Chocrón. Innecesario pronunciarse sobre la alegada violación del artículo 23, numeral 1, literal C, en relación con los artículos 1, numeral 1, obligación de respetar los derechos, y 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno de la Convención Americana, en perjuicio de la señora Chocrón Chocrón. El Estado incumplió el artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en relación con los artículos 8, numeral 1, garantías judiciales, derecho a ser oído, 25, numeral 1, protección judicial, derecho a un efectivo recurso sencillo, rápido, de la Convención Americana. Dispuso por consiguiente que la sentencia constituye per se una forma de reparación, que el Estado debe reincorporar a la señora Chocrón Chocrón en el plazo máximo de 1 año a partir de la notificación de la sentencia a un cargo similar al que desempeñaba, con la remuneración, beneficios sociales y rangos equiparables a los que le corresponderían el día de hoy si hubiera sido reincorporada en su oportunidad. En caso contrario, debe pagarle la cantidad de $30,000 americanos. El Estado debe adecuar, además, en un plazo razonable, su legislación interna a la Convención Americana a través de la modificación de las normas y prácticas que consideren de libre remoción a los jueces temporales y provisorios. El Estado debe realizar las publicaciones de la sentencia en el plazo de 6 meses contado a partir de la notificación de la misma, y el Estado debe realizar los pagos por conceptos de daño material, inmaterial y reintegro de costas y gastos dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de la sentencia. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia, el ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá, dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. Muchas gracias.